Muy buenas a todos y bienvenidos, bienvenidas a un nuevo capítulo del Vitalista, un podcast donde hablamos de salud, donde hablaremos de osteopatía y donde un servidor, Andrés Cuadrado, aprovecho para compartir todo aquel conocimiento que creo interesante para el bien común. Me disculpo de antemano porque este episodio va a ser un poco denso y en algún punto puede que un poco técnico, pero me ha parecido un punto de partida necesario para seguir profundizando en el conocimiento de la salud. Si os resulta interesante pero no entendéis algo, no dudéis en preguntarme por correo en acuadrado83@outlook.com y estaré encantado de responderos. Vamos allá con este, para mí, apasionante episodio. Vamos a ir trazando una línea argumental con los diferentes puntos para poder seguir un hilo y en el punto número 1 vamos a comparar el modelo de salud versus el modelo de enfermedad. El cuerpo humano funciona como un todo, muy complejo, billones de células trabajando al unísono para mantener la vida. Células que con su actividad forman tejidos que dan lugar a órganos especializados, que funcionarán en conexión con otros órganos formando sistemas para llevar a cabo diferentes funciones para las que han sido seleccionados. Sistemas interdependientes los unos de los otros, para dar como resultante una forma de vida perfecta, permitiendo la interacción con el medio, con el objetivo de que el individuo sobreviva y de que la especie sobreviva. Y además un objetivo que en los tiempos que corren me parece aún más interesante, el aprendizaje. Ya que sobrevivimos más, aprendamos más, a ser mejores para nosotros, para los demás y para nuestro entorno. El cuerpo humano del que disponemos es la respuesta y el resultado de un proceso evolutivo, algo que vengo diciendo muy a menudo. Es decir, es el engranaje que mejor responde al entorno para mantener y propagar la vida. Está adaptado al medio en el que nace, gracias a una herencia evolutiva de miles de millones de años. Hay mecanismos de comunicación con él y está programado para sobrevivir, crecer y mantenerse en él. Como veis, es una idea que estoy repitiendo, que repito constantemente porque me resulta muy interesante y muy importante, ya que vamos a plantear un modelo de salud que se basa en mantener con la menor intervención posible la salud y la capacidad que tenemos para atender a ella. Os voy a presentar un modelo que dista parcialmente de la metáfora bélica actual, en la que se describe una enfermedad contra la que se lucha. Pero antes de entrar en ello, se va a plantear un concepto muy importante, que es el punto número 2, que es el enfrentamiento de modelos. Ante la incursión de un nuevo paradigma o de un nuevo marco conceptual o de una nueva idea, es decir, de una nueva forma de plantear la realidad, de una nueva idea que tenga la intención de cambiar una creencia, lo primero que surgen son resistencias y confrontación. ¿Por qué? Porque esto genera inseguridad. Las creencias, pensar que cumplen una función muy importante en nuestra arquitectura mental, en el sostenimiento de nuestra realidad individual y lo que es más importante, nuestra realidad colectiva. Posiblemente, al yo plantearte ahora otras ideas que a lo mejor chocan con las tuyas, vas a pedir a este nuevo modelo que dé respuesta a todas las preguntas. Pero estaríamos ante un error. La verdad absoluta o lo que te va a generar a ti la mayor seguridad no la tiene nadie. Lo que hoy es cierto para ti o para tu colectivo, para tu sociedad o para el mundo, ¿no? Mañana no lo es. Y el marco teórico que hoy se considera falso, mañana puede ser estudiado y puede aceptarse. Esto en ciencia, en medicina, en nutrición y en las disciplinas de la salud es algo que vivimos a diario. Procedimientos tradicionales son cambiados por otros. Medicaciones que han pasado ensayos clínicos y que están en el mercado son retiradas al verse efectos nocivos no detectados previamente. Y así muchísimas actuaciones, conocimiento y, ¿por qué no?, muchas creencias son renovadas a diario. Lo cierto es que interactuar con la incertidumbre, no sufrir ante la falta de respuestas y abrir la mente a explorar, a empaparse de nuevos conocimientos y de nuevas posibilidades es una muy buena opción. Es decir,
No esperes que los próximos 2 capítulos que va a durar este tema ponga fin a tus dudas existenciales o te proponga un modelo que derrumbe aquello que conoces y en lo que crees. Valora si esto que te comento te aporta nuevos enfoques y toma tiempo en que entren y te permitan obtener nueva información. Empezarás a escuchar, leer y captar nueva información y poco a poco abrirás tu perspectiva. Digo todo esto para que viajes durante el resto del capítulo, con pocas expectativas, con pocas resistencias y simplemente escuchando y dejando que cada cosa ocupe su lugar. Y para dudas, recuerda que esto es un aprendizaje recíproco. Si os parece, vamos con el punto número 3 y voy a hablaros un poquito del modelo actual de salud, o al menos el modelo que prevalece ante el resto. Con muchos matices que iremos tratando, podríamos describir que la actuación médica actual se basa en el diagnóstico de la enfermedad y en la aplicación de medidas para terminar con ella y devolver al paciente a lo que sería su estado de salud, que sería precisamente la ausencia de enfermedad. Tanto el estudio de la enfermedad como las medidas que se aplican han sido previamente estudiadas pasando el método científico. Estudios de laboratorio, descriptivos, ensayos clínicos y a posteriori revisiones bibliográficas, incluso metaanálisis, llegando a las guías de práctica clínica, que lo que hacen es renovar el conocimiento sobre el funcionamiento del cuerpo, sobre cómo enferma y cuáles son las mejores intervenciones para sanarlo. Al menos así es como en los últimos 30 años se ha transformado la práctica médica y cómo se ha impuesto el modelo de la medicina basada en la evidencia. Un funcionamiento a priori necesario que aporta beneficios al ser humano y que nos ha ayudado como especie a eliminar y si no cronificar muchos problemas de salud que afectan a la población o que afectaban a la población. Pero vamos a plantear un problema para el que este modelo no está preparado y que hace sufrir a una parte de la población algo que vemos a diario los que trabajamos en clínica. El modelo actual ha sido muy eficaz contra las enfermedades infectocontagiosas, los traumatismos y los eventos agudos que hacen peligrar la vida del individuo. Pero están en auge las denominadas enfermedades de la civilización, entidades que se han ido etiquetando que responden a un cuadro clínico, muchas veces sin pruebas complementarias concluyentes y con un difícil tratamiento. Problemas que no solo engloban el cuerpo, sino que muchas veces afectan a la mente y a la interacción cuerpo-mente. Estamos hablando de diabetes mellitus tipo 2, obesidad, enfermedades cardiovasculares, autoinmunes, síndromes de dolor crónico, desórdenes mentales tales como la depresión, la ansiedad, el trastorno adaptativo, el hipotiroidismo, problemas de fertilidad, disfunciones de la esfera ginecológica como es la dismenorrea, es decir, los síntomas alrededor de la regla, el síndrome de ovario poliquístico, la endometriosis, las algias del aparato locomotor, es decir, aquellas contracturas, tendinitis, omalgias, lumbalgias, las artrosis y los repuntes inflamatorios de estas, alergias, sensibilidades, intolerancias, el síndrome de intestino irritable, la fibromialgia y otras entidades más complejas y con más peligro para la vida de los pacientes. Además de muchos síntomas que se dan por normales o que se intentan paliar con medicación antisíntoma, ¿no? Síntomas como el dolor de regla, los vértigos, la inflamación, la fiebre, los ardores de estómago. Disculpar que enumere tanto, pero creo que es información interesante. El estreñimiento, el reflujo, la hinchazón abdominal, los gases. Para todos estos síntomas hay una medicación que lo contrarresta. Las alteraciones del sueño, el cansancio, síntomas que tienen pues un antipirético, un antiinflamatorio, un analgésico, medicación para deshinchar la barriga, medicación para dormir, ¿sí? Antiácidos para el ácido, para la diarrea hay medicación que corta. Son síntomas que tienen un medicamento asociado, ¿vale? Entonces la exposición a diario a pacientes con estos síntomas, muchos de ellos con años de evolución, sin una respuesta más allá de la cronificación y el paliativo temporal, lleva al profesional a buscar fuera del sistema de conocimiento establecido y a intentar buscar conocimiento, vivencias y realidades diferentes que ofrecen respuestas diferentes y solución a estos problemas.
Sin tener solución a todo ello, sí que existe conocimiento sobre el que podemos construir, que aporta grandes beneficios a las personas, y este es el fundamento de este capítulo y del capítulo que viene. Una forma de entender la salud diferente que puede hacer tambalear creencias, que puede generar rechazo inicialmente, pero que presenta un camino diferente, seguro y con algunas soluciones que el modelo actual no puede llegar a ofrecer. Como ya he dicho, la idea sería la convivencia de ambos modelos, sin querer explicar todo con uno de ellos, conviviendo y con la aplicación correcta en cada caso y en cada momento. Para facilitar el entendimiento, si os parece, paso a explicarlo. Os voy a hablar del modelo de salud. El concepto de la salud, según la OMS y tras varias revisiones, se define como un estado de bienestar físico, mental y social con capacidad de funcionamiento y no solo la ausencia de afecciones o enfermedades. También puede definirse como el nivel de eficacia funcional o metabólica de un organismo tanto a nivel micro, refiriéndose a las células, como a nivel macro, refiriéndose a nivel social. Y podríamos decir que el estado de salud es inversamente proporcional al paso del tiempo, con sus subidas y bajadas, pero tal vez sea una de las pocas verdades absolutas que la muerte es la ausencia de salud. Como se ha dicho al principio, el cuerpo humano es la forma más perfecta y adaptada al medio de que disponemos, y por definición, y si no hay problemas en el desarrollo, nacemos con un estado de salud óptimo. Vale, entonces con la exposición al medio, con los diferentes eventos, traumatismos, tóxicos, interacciones con agentes biológicos, con otros individuos y con un sinfín de factores que dan lugar a la historia del individuo, este estado de salud va a ir menguando. Una metáfora que resulta muy interesante para entender esto es la de una piscina grande, llena de agua cristalina, que representa la salud, con varias válvulas que se van a ir abriendo y cerrando por diferentes factores, por las que va a ir saliendo el agua y, en consecuencia, van a ir vaciando esta piscina, dejando ir la salud. Estas válvulas son múltiples, serían el estrés mantenido, malos hábitos alimenticios, hábitos tóxicos, traumatismos, eventos emocionales de mayor o menor importancia y otras tantas que podría enumerar. Pero hay una válvula que siempre tenemos que tener presente y que gotea ininterrumpidamente, que tiene un cartelito que pone tiempo. El modelo al que complementamos y confrontamos parcialmente se aplicaría directamente cuando aparece una enfermedad o un problema de salud. Por lo tanto, vería directamente la piscina muy vacía y propondría llenarla lo posible con la actuación que haya demostrado la mayor efectividad, eficacia y eficiencia. Pero el modelo que os presento va a analizar qué está vaciando la piscina, va a analizar qué ponen esas válvulas por las que desaguamos la salud, va a informar a la persona de lo que puede hacer para ir cerrando esas válvulas y qué puede hacer para que la piscina se pueda llenar de nuevo, en la medida de lo posible. Pero sobre todo, qué hacer para que se vacíe más lentamente y solo por el goteo de la válvula del tiempo. Por lo tanto, esta propuesta, este modelo, se va a basar en la prevención. La persona ha de seguir el tratamiento médico, ha de seguir diagnosticándose, pero ha de tomar las cartas, hacerse el cuidador de su estado de salud, para que el sistema médico trabaje lo menos y lo mejor posible. Cuanto antes entre el individuo en este modelo, en esta cultura, mayor será el beneficio para él y para la sociedad en la que vive. Creo que no es para nada complejo. Estamos ante una realidad en la cual una historia de vida, unas conductas, hábitos e interacciones con un entorno influencian directamente sobre el estado de salud. Por lo tanto, no tiene ningún sentido pensar en cuidar o ayudar a alguien analizando únicamente los síntomas y las pruebas que se presentan ante nosotros el día de hoy en la consulta. Hemos de analizar qué pasa y ha pasado hasta hoy, cómo ha ido deteriorando, entrar en la foto del día de hoy, pero darle profundidad para ver el vídeo y la historia que desenlaza en la consulta en la que nos encontramos a día de hoy. Para hacerlo más visual,
plantearnos lo siguiente: ¿cuánta importancia tiene una imagen de una prueba diagnóstica? Por ejemplo, una hernia discal lumbar es un diagnóstico médico, pero esa lesión que vemos en la imagen es un episodio más, el último en una historia que ahora parece el bache más grande, algo que te está haciendo daño, pero tiene una razón de ser. Has llegado a este punto porque diferentes vivencias, esfuerzos lesivos, actitudes, conductas, creencias y hábitos han dado lugar a una situación patológica, no a una hernia discal. ¿Entendéis por dónde voy? La hernia curará. A lo mejor necesitas un tratamiento específico, a lo mejor hace falta una cirugía, pero, por favor, hay una serie de decisiones que tomar. Si algo te ha parado, aprovecha para aprender y que no vuelva a pasar. Entonces vamos con el quinto punto, que es hablaros del síntoma. Otro concepto importante es que cuando la persona acude a su médico es porque tiene un síntoma. También es importante entender lo que es un síntoma. No es más que una alerta de que algo no está funcionando bien. Además, tiene la característica de que suele generar disconfort, es decir, que resulta desagradable para la persona que lo sufre. Hablamos de síntomas a cualquier nivel, físico, en cualquier parte del cuerpo, en cualquier sistema de nuestra fisiología y, por último, y no menos importante, los síntomas a nivel emocional y mental. Una aclaración a este nivel es que el síntoma también se manifiesta como respuesta a una situación disfuncional en una persona, no solo como una alerta fisiológica, sino que muchas veces está sujeto a conductas o a beneficios en otros contextos. Aunque cueste entenderlo, a veces un síntoma reporta beneficios o ayuda a la persona a salir de una situación en la que se siente en peligro. En estos casos hay un componente conductual que nos va a dificultar aún más la actuación para mejorar. Este síntoma se ha de escuchar y entender. La mayoría de las veces que una persona padece un síntoma, a no ser que haya una causa clara que no se pueda arreglar o que el síntoma haga peligrar la integridad o la vida, el individuo no suele acudir a ningún médico. ¿Por qué? Porque la mayoría de veces que el cuerpo expresa un síntoma, este desaparece solo, o con medidas como el descanso o algún medio natural, como puede ser el calor, el frío o infusiones. Cuando un síntoma no prevalece es porque el sistema del individuo, su cuerpo, ha sido capaz de compensar la situación o eliminar el input que lo estaba generando. La mayor parte de los síntomas, si no intervenimos y en condiciones de salud, desaparecerían con tiempo y dejando que la naturaleza haga su trabajo. El papel del clínico y el objetivo del individuo debería ser favorecer su curación. Pero a este nivel puede llegar el síntoma que no se compense, y aquí siempre el individuo va a ir al clínico a ver qué está pasando. Para el modelo que estamos presentando, la actuación por parte del paciente y la puesta en marcha de lo que vamos a presentar debería llegar antes de ese momento. Cuando el cuerpo no es capaz de seguir, cuando no puede compensar lo que le pasa, es porque o la causa que lo origina es muy fuerte y aguda, como por ejemplo una infección, o que el sistema está agotado y no tiene la capacidad de compensar. En el segundo supuesto, es muy posible que uno o varios sistemas estén fallando. Tomar medidas para mejorar la salud puede ayudar a mejorar su funcionamiento y la capacidad que tiene el organismo para compensar. Pero en este supuesto tendremos mayor dificultad y los resultados que se consiguen necesitan de esfuerzo y cambios por parte del paciente. Cuando los niveles de salud son muy bajos, o hay un problema grave o cambios importantes en la estructura, como puede ser un tumor o una enfermedad evolucionada, la necesidad de tratamiento médico es imperativa y es una irresponsabilidad evitarla. De aquí la importancia de la coexistencia de modelos y saber las limitaciones y que el profesional esté bien formado en saber detectar y derivar cuando no es competente en un caso. El contrapunto de esto es cuando se usan excesivos recursos para diagnosticar y tratar un problema más simple. Por poner un ejemplo a raíz de lo que he dicho anteriormente, intervenir quirúrgicamente una columna lumbar con un dolor lumbar rebelde o medicaciones muy agresivas para el dolor son problemas que realmente pueden mejorar con una información adecuada al paciente.
con una toma de conciencia, con medidas no agresivas y con la toma de decisiones importantes. Muchas veces se trata de llevar el trabajo que se ha de realizar de fuera del paciente al propio paciente y a su entorno. ¿Por qué no va a ser posible plantearse un cambio de trabajo o un cambio de vida para solucionar un problema de salud? Si te estás jodiendo la vida, no es cuestión de romper con todo, pero establece un plan. Si has de dejar de fumar porque te está haciendo daño, traza un plan, establece una necesidad. Hay que trabajar en la salud individual, lo que os comenté en el tercer capítulo de este podcast. Por lo tanto, llegado a este punto, hay muchas cosas que hacer. El individuo puede aprender y tomar decisiones para mejorar su salud, pero ha de continuar con los tratamientos y la supervisión de su médico por imperativo y responsabilidad. Hasta aquí hemos trazado una línea argumental con 5 puntos. Una introducción, una idea de que ante un nuevo modelo hay que tener la mente abierta. Hemos hablado del modelo prevalente en salud, de una nueva propuesta y de la importancia de entender los síntomas. Hoy llegamos hasta aquí. En el siguiente capítulo continuaré hablando y cerraremos este tema, que a mí en su día me resultó revelador y una de las bases del cambio en mi forma de entender la vida y la salud, mi forma de relacionarme conmigo mismo y con el mundo. Cambios que me han costado años conseguir, pero que poco a poco van llegando con mucho esfuerzo. Os animo a pensar en ello. Nos vemos en el próximo capítulo, a vuestra disposición por el mail que os he nombrado antes y en mi Instagram @cuadrado83. Ha sido un placer y hasta siempre.